Buenos días. Antes de empezar la ponencia institucional que le corresponde al Ayuntamiento de Cádiz como una de las entidades de las instituciones organizadoras del 9º Congreso Internacional de la Lengua Española, yo quería contarles algo. La Fundación Tierra de Todos es una asociación que acoge a personas migrantes, que les da la recepción, la bienvenida, que ayuda a darles cuidado, a darles cobijo y no solo les da también formación, sino la posibilidad de integrarse de manera digna en nuestra sociedad. En este proceso de integración, en este proceso de dignidad, la lengua, el habla, es una herramienta de empoderamiento para las personas migrantes. La Fundación ha tenido la iniciativa de recoger una serie de relatos donde el habla y en la voz propia de las personas migrantes tienen el reconocimiento de vía de comunicación, de vía de integración, de vía de dignidad. Yo invito a que suba Jerónimo de Vicente y Mohamed Elakar para que nos cuenten uno de esos relatos y nos cuenten la labor de la Fundación. Buenos días a todos. De todos he sabido que el 9º Congreso Internacional de la Lengua Española, que se está celebrando en Cádiz, es un acontecimiento muy importante y una oportunidad merecida para reivindicar el protagonismo de esta ciudad en la expansión de la lengua española por muchos motivos. Motivos que a lo largo del Congreso se han ido explicando. El tema central que abarca el Congreso Internacional de la Lengua Española, como también sabéis, es el mestizaje e interculturalidad. Y es aquí, en la interculturalidad, donde la Fundación Centro Tierra de Todos quiere aportar a este Congreso y a la ciudad su granito de arena, poniendo en valor a las personas que vienen de otros países y aprenden el español gracias a otras personas que les enseñan como proceso necesario para poder alcanzar una inclusión social y laboral. Queremos aquí dar voz a los migrantes, últimos en nuestra sociedad en muchos sentidos, pero a la vez primeros en valorar la lengua española como herramienta eficaz para su empoderamiento real. Y sucede que en este cruce de caminos que supone la inmigración se produce un mestizaje cultural que enriquece con 1000 matices la lengua española. Ese idioma que acaso sea la más preciada herramienta que le fue dada al ser humano. En el libro El síndrome de Ulises, su autor, el doctor Joseba Achotegui, psiquiatra y profesor de la Universidad de Barcelona, desarrolla la teoría de que hay 7 lutos o traumas en las personas migrantes que afectan a todas las áreas de la vida, y son la familia y los seres queridos, la lengua, la cultura, la tierra, el estatus social, el contacto con el grupo y los riesgos para la integridad física. Y pone, en segundo lugar, por importancia, la falta de conocimiento de la lengua del país de destino, como elemento que paraliza, estresa y hace vulnerable al que no la conoce. La Delegación Episcopal de Migraciones de Cádiz y Ceuta, a través de la Fundación Centro Tierra de Todos y la Asociación Carding, lleva ya más de 15 años enseñando español a los migrantes que llegan a nuestra provincia y, por consiguiente, sanando parcialmente cicatrices y minimizando los traumas que todo migrante trae consigo por el simple hecho de serlo. Aseveramos que el aprendizaje de la lengua es una acción contrastada para la humanización de la sociedad. El Congreso Internacional de la Lengua es un espacio ideal para elevar al colectivo migrante por cuanto de bueno aporta a nuestra sociedad y también
para confirmar que la lengua española se erige como un elemento aglutinante de personas y culturas. A lo largo de los años hemos tenido muchas experiencias de superación y anécdotas muy entrañables en torno a la enseñanza del español para migrantes. Y hemos pensado que podría ser una buena idea editar un pequeño librito dentro del marco de la celebración del Congreso, donde se recogieran las más sobresalientes y quede para la posteridad en el recuerdo del Congreso. La publicación de estos relatos ilustra lo intercultural que forma parte del lema del 9º Congreso Internacional de la Lengua Española. Les aseguro que la lectura de estas historias le hará ver la importancia del aprendizaje de la lengua española en los procesos de integración social de las personas migrantes. Presentamos ahora aquí este librito con páginas llenas de vivencias reales, conmovedoras, que servirán para acercar la realidad del fenómeno migratorio a la ciudadanía. Perdurará en el tiempo y valdrá para recordar el Congreso Internacional de la Lengua que se celebró en Cádiz en marzo de 2023. Una de esas historias que aparecen en el libro la va a leer ahora Mohamed El Arrak, un chico marroquí que ostenta el récord, por decirlo de alguna manera, de ser el menor no acompañado que llegó solo a nuestras costas en patera. Tenía 7 años. Es por ello que su acento no dista mucho del gaditano. Después de mucho acompañamiento y de muchos esfuerzos por su parte, entre ellos el de aprender español, está en el último curso de grado universitario de trabajo social. Él quiere ayudar para que otros chicos no pasen por lo que él pasó. Mohamed. Muchas gracias. Me llamo Galina, nací en Omsk, una ciudad de Siberia, en Rusia. Allí las temperaturas son muy frías, hace 30 grados bajo cero en invierno. La vida es muy dura. El régimen político no da libertad de expresión ni derechos. Trabajamos muchas horas por muy poco dinero. Con 25 años tuve a mi segundo hijo y me quedé sola. Trabajaba para dar de comer a mis hijos y estudiaba para una profesión y un trabajo mejor. Con los años terminé mis estudios. Trabajé de lo que me gustó. Tuve mi salón de belleza. Vivíamos en una casa muy bonita, un coche bueno y cuidaba de mi madre enferma. Al fallecer mi madre, me di cuenta que ella no había cumplido sus sueños, así que decidí cumplir los míos. Siempre quise llegar a España. Organicé un plan y fui a Granada. El plan no salió, así que tuve que empezar desde cero. Llegué a Cádiz en verano, deseando aprender español, pero no encontré ningún sitio. Fui a Tierra de Todos y me comentaron que no empezaban las clases hasta septiembre. Esperé hasta este mes y allí conocí a mi primera profesora, Carmen. Las clases eran orales y además nos llevaba a conocer el sitio de Cádiz. Gracias a ella comencé a conocer la ciudad y su cultura. En octubre nos comentaron que venía un profesor nuevo, que quería conocernos antes de empezar las clases. Se llamaba Miguel. Nos conocimos. Le expliqué que quería aprender bien el idioma, porque para mí es fundamental entender, escribir y hablar bien para integrarme y adaptarme a esta sociedad, nueva para mí. Asistí a la primera clase. Había chicos africanos y alumnos de varias nacionalidades. Y llegó él. Cerró la puerta del aula y apareció la magia. Nos envolvió con su sonrisa, con su trato y con su personalísima pedagogía, que hacía olvidarnos de nuestros problemas, orígenes y razas. Le seguíamos con cada aplicación, oral y escrita. Conectaba con su humor con cualquiera en segundos. Daba igual la edad, el sexo,
la nacionalidad. Nos hacía reír y aprender simultáneamente. Yo empecé a recordar cosas en español que había estudiado en Rusia, en este ambiente relajado y exigente a la vez. Muchas de sus explicaciones eran con mímica, con gestos que entendíamos perfectamente. Nos hacía sentir importantes, inteligentes, capaces y parte importante de esta bella tierra de Cádiz. Clase tras clase, cada vez éramos más los alumnos, por el boca a boca. Recuerdo pasar por una aula más grande y la gente en los pasillos corría para ir a sus clases. En pocas clases cambié totalmente mi concepto sobre los chicos africanos, que no era bueno. Todos nos llevábamos muy bien y descubrí que en el fondo todos somos seres humanos, con la grandeza que eso conlleva. Recuerdo a Omar, chico de Guinea-Conakry, con su sonrisa infantil, siempre preguntando, aprendiendo y explicando. Lo admiraba un montón, y a muchos otros. Nos tratábamos con mucho cariño todos. Era la cultura de esta clase. También teníamos preparación para el examen de Constitución Española. Siempre explicaba con juegos divertidos, así que fue fácil ir aprendiendo características y leyes españolas. Me fui dando cuenta que avanzaba rápido en el aprendizaje del idioma, así que me animé a preguntar en español en la calle y en los supermercados. La vida se me iba haciendo mucho más fácil, según mejoraba el idioma. Nos motivaba con su empatía, nos llamaba por nuestro nombre. Sabía que cada uno éramos diferentes al otro. No mandaba, sino atraía. Y le seguíamos con sus lecciones de gramática, verbos, etc. Y decir que era un extraordinario profesor, en quedarse en lo menos. Era mejor persona. Nos ayudaba en lo que fuese, en situaciones personales, para contactar con él en lo que sea, y así lo hacíamos. Un día nos trajo flores, nos dijo que no iba a seguir dándonos clase. Actualmente estoy terminando gestión administrativa para trabajar de esto. En Rusia siempre he encontrado trabajo fácilmente. Nunca me había pasado no encontrar trabajo. Así que espero con estos estudios conseguirlo. Sé que algún día mi situación mejorará y podré devolver a Tierra de Todos todo lo que me ha dado. Aprendí mucho, además del idioma, de la cultura y del trato que me dieron. Aprendí que Dios pone lugar y persona a iluminarnos cuando no vemos luz. Gracias. Desde el Ayuntamiento en los últimos años hemos intentado reconocer el trabajo de Tierra de Todos, hermanas, Padre Zanetti, Jerónimo, Mohamed, Elena, Miguel, vaya también el agradecimiento de esta sala. Buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Qué alegría que este congreso se esté desarrollando finalmente en Cádiz. Ni se imaginan cuánta ilusión y cuánto esfuerzo pusimos en que esto ocurriese. No de la manera en la que ha ocurrido, pero también nos gusta pensar que fuimos tan intensos que nos lo han dado en el 23 por no aguantarnos hasta el 25, ¿no? Permítanme, por contar este esfuerzo, por contar esa ilusión, que comience con un breve relato histórico de cómo configuramos la candidatura de Cádiz para ser sede, en aquel momento, del 10º Congreso Internacional de la Lengua Española, una vez que aceptamos darle cuerpo a la grata ocurrencia, a la grata idea inicial de la Asociación de la Prensa de Cádiz, a quien se le agradece haber plantado la semilla inicial. Se trata de una descripción casi metodológica
en la que les cuento que lo primero que hicimos fue recabar información al respecto de qué era el CILE, de qué era el Congreso Internacional de la Lengua, cómo se optaba a su organización y cuáles eran las instituciones que estaban implicadas y qué otras ciudades aspiraban a ser sedes. En ese momento sabíamos con certeza que se iba a celebrar en España en 2025 y nos informaron de que Salamanca y San Millán de la Cogolla también optaban como ciudades candidatas. La candidatura de Salamanca contaba con el prestigio de su universidad, con la fortaleza de su español normativo y con lo que entendíamos como una dificultad para ser elegida, ya que el anterior congreso celebrado en España había tenido lugar en Valladolid y parecía que geográficamente podía resultar poco diversa la elección. Por su parte, la candidatura de San Millán de la Cogolla y, por extensión, de todas las Riojas, sostenía su argumentario en una denominación de génesis del español, ya que, como saben, allí aparecieron los primeros textos escritos de lo que se considera el español primitivo, las glosas emilianenses, y de esa carga simbólica surge una relación estrecha con la Real Academia Española, que deriva en que el monasterio de Yuso cuente con una sala denominada Salón de la Lengua, en la cual se celebran anualmente sesiones de la Real Academia. Además, basaba su candidatura también en la creación del proyecto Valle de la Lengua, en el que se desarrollan o se van a desarrollar actividades relacionadas con las nuevas tecnologías aplicadas a la investigación lingüística, con las nuevas metodologías de enseñanza y traducción y dirigidas esencialmente a los estudiantes, profesoras, académicas e investigadores de la lengua. Nosotros nos preguntamos inmediatamente, bueno, y frente a la génesis y la especialización de La Rioja y frente a lo normativo de Salamanca, ¿qué podemos aportar desde Cádiz? Y nos dijimos, bueno, si La Rioja fija y Salamanca limpia, pues a nosotros nos tocará dar esplendor. Y de ahí surge la idea de apoyarnos en la actualidad, en el dinamismo, en la viveza de la lengua en Cádiz y desde Cádiz, y decidimos conceptualizar nuestra candidatura retomando unas líneas de investigación sobre las lenguas que se desarrollan desde finales del siglo XIX y que abordan el estudio lingüístico entendiendo que las lenguas son organismos vivos que necesitan respirar, que necesitan alimentarse y que necesitan un ecosistema en el que reproducirse. Un organismo, una lengua que se alimenta de la creatividad rupturista, que consume presente y que al extenderse desde aquí al continente americano se reproduce, alarga su vida, amplía su hábitat y logra convertirse en la segunda lengua nativa más hablada del mundo, disfrutando de múltiples variantes. Un ecosistema activo gracias a su continua renovación y a su diversidad. Esa noción de organismo vivo, diverso y necesitado de actualización continua nos permitió trabajar, por un lado, el hecho diferencial, nuestra habla gaditana, nuestro dialecto andaluz, abordando nuestra realidad lingüística desde el reconocimiento de los autóctonos, con la vanagloria de sabernos presente y futuro de la lengua española y con la alegría de comprobar que la diversidad enriquece a las sociedades. La candidatura representaba además el espacio ideal para reivindicar nuestra realidad lingüística gaditana y andaluza con nuestros acentos, con nuestra fonética, con nuestro vocabulario, con nuestra sintaxis y como suma de idiolectos diversos y enriquecedores. Y la lengua es algo vivo, como un corazón que late, porque muerta acaba siendo lengua en salsa o en tomate. Y por otro lado, nos permitió proponer temáticas de construcción como la creatividad lingüística, a través de dos hechos artísticos fundamentales para nuestra ciudad, que son el carnaval y el flamenco. Sobre esto volveremos dentro de un ratito. Bueno, pues una vez que establecimos y conceptualizamos las líneas argumentales, decidimos que la candidatura debía ser en sí misma un proyecto exento y tener una identidad propia.
La candidatura tenía que ser el detonador adecuado para que nos involucrásemos en una iniciativa que reivindicara el poder de la palabra, el poder de la lengua, el poder de la comunicación y que se le trasladara esos poderes a la gente, porque este siempre ha sido un proyecto de la gente de Cádiz y yo creo que eso es algo que ustedes ya han podido palpar en estos días. De esa manera construimos una programación que alcanzara e implicara al mayor número posible de personas, independientemente del grado de conocimiento, de cercanía que se tuviese con la lengua española. Desde el desconocimiento hasta la investigación más profesionalizada, había que implicar a todo el mundo. La candidatura tenía que ser un proyecto para la ciudadanía en general. Así, llevamos a cabo acciones e iniciativas en los colegios de nuestra ciudad, juegos y concursos infantiles alrededor de la lengua, proyectos en institutos, cursos de verano con la Universidad de Cádiz, cursos especializados sobre el lenguaje transaccional o comercial con la Zona Franca de Cádiz, talleres y debates sobre el lenguaje periodístico, charlas y conferencias sobre el lenguaje jurídico, talleres de letras para el flamenco y para el carnaval, entre otras acciones con las que no les quiero aburrir, aunque sí mencionaré una actividad en concreto que para nosotras tiene una especial emotividad. El pleno infantil, en el que cada colegio de la ciudad elegía una palabra para ser defendida como la palabra que los representase a ellos y a ellas. Un ejemplo de debate, de participación y de consenso que nos hicieron disfrutar nuestros niños y nuestras niñas. Fíjense, la palabra elegida finalmente fue quillo, quilla. Y si lo decidieron nuestros niños y nuestras niñas, pues amén. Nuestra propuesta era que nadie se quedase fuera de este acercamiento crítico y analítico de nuestra lengua. Y para ello nos servimos de acciones transversales y de proyectos artísticos híbridos que conjugaban distintas disciplinas creativas y que fusionaban lo formativo, lo informativo y lo performativo, si me permiten el vocablo, el palabra. En esa línea se enmarcaron proyectos de teatro, proyectos de danza y literatura incluidos en el Festival Iberoamericano de Teatro o proyectos audiovisuales, instalativos y literarios incluidos en el Festival Iberoamericano de Poesía. Tanto en el FID como en el FIP, estos dos eventos son de carácter anual y vertebran sustancialmente nuestra programación cultural en la ciudad. Son dos ejemplos de los proyectos que menciono, pero fueron una muestra, a esto se suma que llevamos a cabo una muestra en la Casa de Iberoamérica, donde se realizó la exposición con talleres, charlas y debates alrededor de la relación epistolar, de amistad y de creación artística conjunta que se dio entre nuestro poeta gaditano Rafael Alberti y el grandísimo artista argentino León Ferrari, de quien se exhibió alguna pieza inédita incluso. Y un proyecto sobre poesía afroantillana dirigido por el repentista cubano Alexis Díaz Pimienta, quien desde ritmos musicales africanos y pasando por la poesía de Nicolás Guillén, entre otros, llegaba a los ritmos últimos del hip hop en unos talleres dirigidos a estudiantes de secundaria que quedaron pues entusiasmados y entusiasmadas. Pongo estos tres ejemplos, pero fueron casi 50 actividades desarrolladas en este último año y medio, en el que además fuimos recabando apoyo desde lo local a lo internacional. Hicimos presentaciones en Cádiz, en Sevilla, en Guadalajara, México e en Santiago de Cuba. Aprovechábamos cualquier evento, cualquier excusa para darle rienda suelta a nuestra ilusión y a nuestro entusiasmo, porque el CILE se convirtió en una meta cuyo camino fue tan bonito como está siendo el desarrollo del Congreso estos días en Cádiz. Retomamos lo que dejamos aparcado antes, la idea de la creatividad como elemento de evitabilidad y de perdurabilidad para una lengua, y lo hago recurriendo a un tópico que se dice sobre Cádiz. Se suele decir que Cádiz está llena de creatividad y que en Cádiz hay mucho arte. Y dicho así, permítanme que diga que es mitad tópico asumido y mitad verdad, porque en Cádiz no hay más arte ni más creatividad que en otras ciudades. Pero si me pongo aristotélico, diría que todo el mundo tiene capacidad creativa en potencia, todo el mundo. Lo que ocurre que en Cádiz esa potencia la hacemos acto. Y el carnaval es la herramienta que nos lo permite. Imagínense una ciudad que lleva más de un siglo musicando y escribiendo sus pesares, sus alegrías, sus cuitas, sus chistes,
sus rabias, sus triunfos, sus verdades y sus mentiras. Y no hablo de tener 1 o 2 bardos especializados o 3 narradores contratados para esa tarea, sino de un pueblo entero participando en un ejercicio de reflexión y de creación comunitaria. Porque más allá de los nombres muy reconocidos, la creación de muchos de los repertorios anuales es una construcción colectiva, pero de eso hablaremos otro día. Por lo tanto, tenemos una lengua que necesita renovación continua y una ciudad creativa que construye, que juega, que tropieza, que yerra y que modela vocabulario, expresiones y que experimenta nuevas sintaxis. Es decir, la tormenta perfecta. Y este fue uno de los pilares del andamiaje para nuestra candidatura. Bueno, ya ven que Paco y yo somos un tándem y aquí no íbamos a ser menos. Bueno, pues ya más relajados, más relajadas, pues el Congreso llegó a Cádiz finalmente. Les voy a dar unos datos sobre esa creatividad en acto, ¿no? 4 o 5 ejemplos de cómo se juega en Cádiz con el español y cómo el carnaval enriquece nuestro acervo lingüístico. En estos días, quienes son de fuera habrán tenido la oportunidad de hacer un acercamiento a Se habla gaditana. Hemos repartido casi 1000 ejemplares de una nueva edición del Habla de Cádiz, del profesor Pedro Payán, Sotomayor, y habrán visto por los balcones de la ciudad, en una exposición en las afueras del mercado, típicas palabras del vocablo local. También en nuestros coles, nuestros niños y nuestras niñas, de manera autónoma, han adornado con las palabras de su lengua. Muchas de esas palabras tienen su consolidación en el uso de las coplas carnavalescas y viceversa. Palabras o expresiones que aparecen por primera vez en el repertorio de agrupaciones de carnaval. Pueden pasar a ser parte del vocabulario popular y asentarse en él, como ha pasado en infinidad de ocasiones. Y como decía, no solo el vocabulario, sino expresiones, juegos sintácticos, juegos retóricos y el desarrollo de uno de los grandes logros de nuestra capacidad creativa, el doble sentido. Ese arte de decir algo diciendo otra cosa, decir sin decir o decir varias cosas a la vez con una sola expresión o una sola palabra. Un recurso habitual de la picaresca, de la carencia o ante la censura, en el que Cádiz nos ejercitamos desde pequeño y desde pequeña. Un recurso con sus matizaciones y sus derivas, la ironía, el sarcasmo, la paronimia, el calambur o la disemia. Y esto yo creo que nos lo va a contar mejor nuestro querido Pedro Pablo. Yo las corridas de toros no sé cómo las permiten. Y es que ese salvajismo no lo puedo soportar. Yo prefiero irme al fútbol aunque algunos me critiquen, porque es mucho más noble que matar a un animal. El domingo yo me fui con mis colegas para el fútbol y le tuvimos que dar un botellazo al linier, porque lo fuera de juego lo señalaba al revés. A un niñato lo dejé medio lisiado con mi bate de béisbol que llevo siempre, y a otro chufla lo rajé por enterado porque se estaba pasando y dijo uy 4 veces en la calle. Ya después quemé 2 coches, los cristales al autocar se los partí, y lo que yo iba a decir es que los toros los debían de prohibir. Bueno, pues si nos preciamos de ser expertos en el doble sentido, también lo somos a la hora de criticar el mal uso o ausencia del mismo. Dentro vídeo. Admiro el doble sentido de algún conocido poeta de Cádiz.
querido no fue de invención, y eso me rima con un puer. Ahí lleva la razón. ¿Cómo? Estoy como estoy. Somos un tándem, pero esta me ha tocado decirla a mí. Bueno, esto es un ejemplo de un estribillo con juegos fonéticos. Oigamos ahora otros dos ejemplos de juegos fonéticos no exentos de intención sociológica responsable. En el primero, una madre y un hijo debaten sobre las acciones y las actitudes del hijo. Y el segundo es un ejemplo de una elaborada anadiplosis que no solo tiene carga formal, sino una intensa carga crítica. Si bien, al ser escrito en los años 90 del siglo pasado, la mayoría de los personajes mencionados ya son parte de una historia superada, pero imagínense el peso social del texto en el momento. Se encontraba cierto día una madre con su hijo y entre ellos discutían con muchísima pasión. La madre no comprendía a su hijo delincuente y por eso le decía, para hacerlo entrar en razón: no debes delinquir, no me delincuas más. Si sigues delincuando, siempre delincuarás. No delincuas así, deja de delincuar. Si yo delincuera o delincuese, yo pago por mis delitos y al maco voy todos los meses. Pero hay tunantes que cuánto y cuánto han delinquido. ¿Quién cuenta cuánto delincuen fui? Cuánto y con mamá. Lo de la anadiplosis. Me cae fatal el Super López sao que ya es tan típico y mamarracho, el duque de feria de todos colores. Cuando llega abril, abrí una cartilla en Banesto, esto es de Conde, y la perdí un pájaro como Juan Guerra que cada día dura más, el ciego que tiene más vista rapel como se vista, ese Redondo de verdad. Redondo no para ni un momento y en las huelgas generales, a los generales hace tiempo de mi vida lo forré. El borre no para de graznar, el aznar no tiene dos guantas. Aguanta la crisis infeliz, Felipe el cambio no cambió de sexo, la viví. Vivir sin tener que trabajar, baja la bolsa de New York se llama que decir. Bueno, y el último ejemplo que queremos presentarles hoy es el de los trabalenguas, que si bien a comienzos del siglo XX fue un recurso habitual, es en la década de los 60 y de los 70 cuando tiene su mayor auge y uso, y todavía, de manera esporádica, aparece en algunos estribillos. Piriquituliki, metuliki, patuliki, saca la pautica, patuliki, mulatica. Piriquituliki, metuliki, patuliki, saca la pin, saca la pun, saca la pon. Esto me ha tocado a mí, ¿eh, Paco?
Esto normalmente se canta. Es un ejemplo de que en 1903 del coro de Los Lilas, de Antonio Rodríguez, conocido como el tío de la tiza. Pero el gran impulsor de los trabalenguas en el carnaval fue Agustín Gómez el Chimenea. Aquí, 3 ejemplos de sus trabalenguas. El primer trabalenguas. Acetato con bicarbonato, pescuezo de pato, hueso de aceituna, a las 3, a las 2 y a la 1. Como esto se ponga con guasa, yo cojo un cohete y me voy a la luna. Otro estribillo de trabalengua. Cañamón del Mohamati, picarón político, no te piques ni repiques ni te coloques en el dique, que dice mi primo Enrique que en el paro está mejor. Y terminamos con tira la moja, la seca, la jala, la pela la papa con gelatina, campachín, tatachín, ya verás, las albondigas se hacen cuadrar por estos fenomenati de la cocina. Agustín González el Chimenea fue pregonero del carnaval en el año 2000 y acabó su pregón diciendo: queridos paisanos, pipirigañas, agropecuarios, azanooriáticos, acocodrilados y agorilados, en plan mojárrico, a ustedes me dirijo con la sana intención de comunicarles que el pregón ha finiquitado completamente del todo. Completamente del todo es una de esas expresiones que ha quedado inserta en el acervo colectivo. Como habrán visto, el paraguas de todos estos ejemplos de lúdica creatividad lingüística es el humor. Y es ese humor el que determina, en muchos casos, no siempre, pero en muchos casos, los modos relacionales y la cotidianidad de la ciudad. Un humor que nos protege, nos defiende, relativiza los problemas y en algunos casos los oculta innecesariamente. Con todo esto, lo que hemos querido contarles es que si creemos que el conocimiento de la lengua determina nuestra percepción del mundo y de nosotros mismos, de nosotras mismas, que si creemos que el lenguaje y su conocimiento determina nuestra realidad, entonces la lengua es una poderosa herramienta de emancipación individual y colectiva. Es una manera de mantener una existencia auténtica, de no ser pensados, de construir sentidos propios, de potenciar, por lo tanto, un pensamiento crítico y un pensamiento autónomo. Y con este sistema de creencias que endorsamos nuestra candidatura, es también con el que hemos construido estos años nuestras políticas culturales, en las que siempre hemos entendido la cultura como una herramienta de transformación social e individual. Por eso hemos primado lo formativo, la educación como elemento que provoca la igualdad de oportunidades, de la misma manera que hemos trabajado en la transmisión de valores como el respeto, la integración, la empatía y la solidaridad. Por eso hemos optado siempre por una cultura de proximidad y participativa, en la que la ciudadanía sea capaz de generar sus propios contenidos, de apropiarse de los espacios públicos destinados a las prácticas culturales y de crear, mediante el apoyo inicial institucional, un tejido cultural rico, sostenible, potenciando la autogestión y la autonomía. Por eso hemos atendido tanto a la cultura tradicional y sus derivas como a las nuevas expresiones culturales y a los nuevos medios tecnológicos que nos ayudan a entender el mundo en el que vivimos con sus postulados y sus problemáticas. Y por eso seguimos creando nuevas arquitecturas institucionales accesibles y promoviendo a través de la cultura igualdad de género, de territorio, de economía, de formación y de generación. Esa fue nuestra candidatura y esa es nuestra cultura. Muchas gracias. Bueno, no solo hemos querido hacer una ponencia más corta de lo habitual y más dinámica de lo habitual, también queríamos dejar un espacio a lo participativo y no sé si lo ha habido en otras conferencias, pero estamos abiertos a cualquier tipo de pregunta o a tomarnos un tercer café. Allí piden la palabra. Le pasan el micro. Muchísimas gracias a Pedro Pablo Hidalgo. Claro. Bueno, también puede ser preguntas para Pedro Pablo, que iremos a por él, ¿eh?
Buenos días, mi nombre es Olimpo Morales Benítez, yo soy de la Academia Colombiana de la Lengua, atiendo el encargo de mi director, que me pidió que manifestara en nombre de los colombianos el agradecimiento. Si bien las circunstancias por las que llegamos a Cádiz 3 años antes no son las más afortunadas, qué grato haber llegado a Cádiz. Gracias por regalarnos todo lo de Cádiz, todo el humor, toda la alegría de su gente. Yo los adoro porque hablan duro como yo, pero yo quiero decir una sola cosa: ¡viva Lola! Gracias, gracias Olimpo. Tenemos algo pendiente, ese carnaval del diablo que tenéis por allá. Tenemos que hacer cositas, no se me olvida, no se me olvida. Gracias. Si puedo aprovechar una referencia que ha hecho Olimpo a la gestión del Congreso, quiero decir 2 cosas. Una, el Ayuntamiento ha tenido un aliado sustancial, importantísimo, que ha sido la Universidad de Cádiz. Yo quería darle públicamente las gracias al rector y a todo su equipo. La universidad ha sido no solo la institución que ha puesto la mayoría de los espacios donde se han desarrollado el programa académico, sino unos compañeros de trabajo importantísimos y necesarios. De verdad, muchísimas gracias a la Universidad de Cádiz. Y otro agradecimiento también a las otras instituciones, al Ministerio de Exteriores con su estupendísimo equipo y amigos, al equipo de la Real Academia, al equipo importantísimo también del Instituto Cervantes, a las 3 instituciones. Y hay algo que decidimos desde la primera reunión y era pensar en el Congreso. Teníamos muy poco tiempo, pero desde la generosidad y desde la flexibilidad de todas las instituciones, el Congreso ha salido gracias a la colaboración interinstitucional y que sirva de ejemplo para otros proyectos. Si no hay alguna pregunta más, pues venga. ¿Usted tiene una pregunta? El señor alcalde tiene una Su cara me suena. Dígame. A mí me gustaría pedirle a Pedro Pablo, o sugerirle... Hola, buenos días a todas y a todos. ¿Cómo estáis? Me gustaría sugerirle al maestro Pedro Pablo que quizás fuese una buena manera de ponerle un broche de oro a esta ponencia tan interesante, compartir con todo el respetable la papa. No sé si a usted le parece, don Pedro Pablo. Vamos a darle. Aquí diríamos del tirón. Pues nos van a reescribir la historia del descubrimiento de América. Hay un problema técnico. Hay un problema técnico. Tiene tu WhatsApp.
Bueno, sustituye por algo, ¿no? ¿Canta otra cosa o no? Lo que llevamos todo el mandato, Lora y yo queriendo hacer, decirle que no al alcalde. Totalmente. De vez en cuando hay que decirle que no al alcalde. Está bien, yo creo que es un buen ejercicio de salud democrática, ¿no? Bueno, pues por ahí hay alguna cuestión también. Los de lo antiguo. Bueno, la aportación y la sugerencia, totalmente de acuerdo, era complicado elegir entre tantísimos. Nosotros nos hemos centrado en el tema de la candidatura, pero fijaos si estamos hermanados, que yo tuve la suerte hace unos meses también de estar en Mérida, Yucatán, en el primer encuentro internacional de carnavales, donde pude conocer carnavales que eran totalmente desconocidos para mí, porque estamos hermanados con Montevideo, como sabéis, que es un carnaval muy parecido al nuestro, precisamente por ese intercambio que hubo, cuyo elemento esencial y vertebrador también es la composición escrita y literaria, frente al gran número de carnavales que hay en el mundo, que sus elementos más importantes pues son el baile, son los desfiles, la música, ¿no? Y de hecho nos trajimos el segundo encuentro internacional, el compromiso, después de haber contado allí cómo estamos trabajando en esa inminente Casa del Carnaval. Fuimos invitados por el Ayuntamiento de Mérida y conseguimos que ese segundo encuentro vaya a realizarse aquí en Cádiz en 2024. Entonces, algo que tenemos muy presente, en lo que estamos trabajando ya, y por supuesto otra de las líneas con las que fomentamos, revisamos esos lazos. También sabéis que estamos peleando por ser considerado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. El Carnaval de Cádiz es fundamental precisamente por eso, porque en esa lista de la UNESCO no hay ningún carnaval cuyo elemento principal sea la composición literaria, como ocurre en el de Cádiz, como ocurre en el de Montevideo. Gracias por tu aportación y seguimos trabajando, y en 2024 en ese encuentro internacional pues esperamos que también participe, no solo como público, sino también en todas las aportaciones que tenga a la hora organizativa. Estamos abiertas a ello. Miguel también quiere hacer una pregunta. Sí. No sé si había micro, ¿no? Hola. Ah, perdón, allí tienen el micro. Sí, solamente. Mire, yo soy José María Vera, soy profesor de secundaria de lengua y soy de Cádiz. Se está hablando mucho de la inteligencia artificial, del poder de lo que es la digitalización en el siglo XXI. Ustedes, como gente de Cádiz, haga ostensible, si quiere responder también al alcalde como gran carnavalero, ¿cree que llegará el día en el que algún ordenador pueda interpretar las coplas o los cuplés de Cádiz o incluso hacer carnaval? Muchas gracias. Antes se ha hecho mención a Rapel, no sé si es una pregunta para él. Mira, el otro día leía un artículo del exministro Manuel Castel, que sabéis que es especialista en redes, ¿no? En redes, en tipos de construcción sociales y también de trabajo. Y era un artículo súper interesante sobre la inteligencia artificial y otros temas derivados. Y en el último parrafito del artículo decía: hasta aquí todo lo ha escrito un programa de inteligencia artificial al que le he pedido que escriba un artículo sobre este tema al estilo de Manuel Castel. Es decir, había imitado no solo los contenidos, sino el estilo con el que escribe Manuel Castel. Yo no soy capaz de pensar en límites que se le va a poner a la inteligencia artificial. Lo que sí estamos intentando es ver cómo nos adaptamos en la ciudad. Y hemos tenido estos 2 días un encuentro, gracias al PERTE y a la nueva economía de la lengua, que no solo ha sido unas ponencias, sino también un taller, y va a derivar en un proceso de actividades conjuntas para ir aclimatando a la gente de la ciudad a las nuevas tecnologías de inteligencia artificial, no solo en el vocabulario, sino en sus procesos y en sus tecnologías, ¿no?
entiendo que es algo inevitable y que lo que tendremos que ir asumiéndola y haciéndolo propia, apropiándonos de ella, ¿no? El nivel de humanización que pueda tener la inteligencia artificial y que pueda tener la tecnología, yo no me arriesgo a aventurarla. Creo que por aquí. Yo iba a añadir que si la inteligencia artificial consigue tener pellizco, pues a lo mejor sí. Se resumiría en eso. Por aquí teníais alguna cuestión más, ¿no, Miguel? Sí, gracias por la asistencia, gracias por estar aquí con nosotros. Me gustaría decir que Cádiz no es solo una ciudad que es puerto de acogida, es puerto de protección y de integración para los migrantes. Además de eso, Cádiz ha hecho un crisol de etnias, de razas, de sentimientos y de emociones gracias a los migrantes. También quiero decir que Cádiz ha ido integrando en su vocabulario, en su habla, en sus palabras, todo tipo de movimientos artísticos que han sido referencia en la historia de nuestras civilizaciones. Así, por ejemplo, cuando frotándonos las manos pronunciamos la palabra viruji, adelgazando la palabra, alargando la sílaba que ya parece hurtada de un cuadro de Modigliani. O su contraste, el célebre Porón Pompero, que sí, de Eduardo Botero. ¿Qué decir de el dadaísta Nónina? O esa intención de los cubistas de Break, de Picasso, de plasmar en un lienzo de 2x2 la cuarta dimensión, ¿verdad? El tiempo. Nosotros lo hacemos en nada y menos. O ese malaje, ¿verdad?, que simboliza en Federico García Lorca la pena negra, tan representativa en sus obras. De los impresionistas tenemos Está la noche estrellada, que es un alegato en la relación entre el ser humano y su universo. ¿Qué diría Andy Warhol del Watchanain? Seguro que provocaría su sonrisa. Y con eso podríamos estar enumerando palabras nuestras con referencias artísticas. Quizás una de las palabras que representarían nuestro contexto histórico y social de este siglo XXI sea la palabra iluminar. Iluminar con la luz que nos proyectan los migrantes. Iluminar para movilizar nuestros corazones en pos de una sociedad más fraterna, en pos de una sociedad más sabia, más feliz. Gracias.